Hola a todos, bienvenidos a la jornada de entorno de la edición. Mucho gusto estar con todos acá, con los participantes de la mesa, con este público. Vamos a hablar de cómo hacemos que los libros se vean. Yo soy Ricardo Costa, soy director general de MVB en Brasil. Es una empresa alemana que trabaja con soluciones de tecnología para el mercado de libros. En Brasil, en México, tenemos una plataforma de metadatos llamada MetaBooks. Yo tengo 23 años de experiencia en el mercado de libros y ya trabajé como representante de la Feria de Libros de Frankfurt para la América del Sur. Empecé como director editorial y de mercadotecnia en el mercado de libros, en una editorial. Ya he hecho muchas otras cosas en esta área, en este sector. Por 6 años fui socio director de Publish News en Brasil. Perdóname que leo un poco porque hablar tanto en español me da un poco de descompaso. Pero fui socio director de Publish News en Brasil. Tengo licenciatura en análisis de sistemas y especialización en editorial y mercadeo. Empecé mi vida profesional en el mercado de cultural y entretenimiento como gerente de producto en HBO Brasil. Y hoy estoy acá solamente para moderar esta mesa donde nuestros amigos, compañeros Marcela, Federico y David van a hablar, discutir un poco sobre los metadatos y cómo los libros llegan a las manos, cómo que los lectores encuentran los libros. Entonces, los ponentes van a hacer una presentación, cada uno de ellos, y después vamos a partir a las preguntas y discusiones. Ustedes que están a asistir la presentación, pueden también participar, envía por el chat las preguntas que con mucho gusto las transmitiremos a los ponentes de hoy. Empezamos con Marcela Costa, ingeniera industrial, nacida y criada en el eje cafetero colombiano. Se ha desempeñado en la industria tecnológica, asesorando a empresas en su expansión internacional y consecución de alianzas estratégicas. Actualmente lidera la expansión de Perlego en España y Latinoamérica, buscando potenciar la intersección entre la tecnología, la educación y los libros en la región. Perlego, a su vez, es una plataforma de contenido en línea, donde lectores de todo el mundo encuentran una biblioteca infinita de textos académicos y de desarrollo personal, donde sea que estén. Marcela, bienvenida. Por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Ricardo, por esa introducción. Bueno, muchísimo gusto a todos. Feliz de estar aquí representando a Perlego en este panel tan interesante. Voy a compartirles, bueno, qué es Perlego, a qué nos dedicamos y pues qué hacemos con los metadatos. Entonces, básicamente empezando justamente de cuáles son los casos de uso en Perlego, cuál vemos nosotros como el mejor escenario posible en Latinoamérica, cuál es el actual, cuál es la realidad de cómo estamos utilizando los metadatos y finalmente cómo percibimos el futuro de los metadatos en la industria editorial. Ahora, en Perlego utilizamos los metadatos de dos maneras, digamos que principales. La primera es para nuestro uso interno. Nosotros siendo una biblioteca virtual necesitamos contar con la información completa de nuestros títulos para efectivamente poderlos categorizar y clasificar como pues mejor nos convenga, ¿cierto? Como cualquier otra biblioteca, como cuando uno entra a una biblioteca y encuentra al bibliotecario con sus códigos, igualito es Perlego, pero obviamente con una interfaz digital.
Ahora, ¿cómo más, digamos que lo utilizamos? Es muy importante contar con los metadatos actualizados en términos de propiedad intelectual, porque para Perlego es global, tú puedes acceder a Perlego en cualquier país del mundo, pero no todo el contenido puede ser accedido de igual manera en todo el mundo. Entonces, también vital ahí tener nosotros esta información súper al día. Finalmente, utilizamos los metadatos para marketing y para desarrollo de contenido. Ahora, ¿cómo es esto? Los metadatos, por ejemplo, vienen siendo bueno, obviamente título, subtítulo, autor, etcétera, pero también los temas principales de la obra y los temas secundarios. Entonces, por decirles alguna cosa, yo sé que en Perlego se lee mucho de negocios, pero negocios, ¿qué? ¿Cierto? O sea, análisis de datos, pero ¿a qué profundidad? ¿En qué temáticas específicas? Estas son cosas que nos permite los metadatos, darle ese segundo y tercer capa de análisis a cómo se están viendo los contenidos en la plataforma. Entonces, eso en términos de uso interno. Ahora, en términos de uso externo o experiencia de usuario, ¿qué tenemos? Lo primero es la búsqueda avanzada. Si yo, Marcela, que estudio literatura, entro a Perlego a buscar una temática específica, pues es justamente la utilización de palabras clave y de temas que me va a llevar a los títulos. Si una obra que yo estoy buscando no tiene unos metadatos actualizados, yo no voy a llegar a ella. Si, por ejemplo, yo entro y busco historia de la moda, no voy a llegar al título que estoy buscando o que me podría convenir si este título no venía con unos metadatos apropiados. Ahora, ¿qué más pasa? Yo como Marcela puedo recibir recomendaciones personalizadas de parte de la plataforma. Esto también se da gracias a los metadatos. Los metadatos dicen, bueno, si ella estaba buscando sobre geopolítica, pues le voy a plantear estos otros títulos de geopolítica. Ahora, el resumen y la sinopsis, vital. Finalmente, en una biblioteca tan amplia y en cualquier biblioteca, a veces el usuario no tiene el tiempo de ponerse a mirar las páginas o leer un fragmento del libro, sino que necesita muy rápidamente descartar y decidir qué título quiere. Así que, importantísimo, esto también hace parte de los metadatos. Y finalmente, pues el acceso a múltiples formatos. Hoy en día contamos con PDF, con EPUB y esto también debería ser visual frente al usuario. En el caso de Perlego, son muchas las funcionalidades que se prenden o se apagan dependiendo del formato, así que esto es vital para nosotros. Aquí vemos, les hice como unos screenshots de cómo Perlego utiliza los metadatos ya de frente al usuario en el momento en el que nosotros buscamos negocios y empresa y nos salen, por ejemplo, 96 temáticas dentro de negocios y empresa, esto es gracias a los metadatos. El hecho de que aquí en diseño de producto la plataforma me traiga nuevos títulos, esto todo es gracias a los metadatos. Ahora, ¿cuál es el mejor escenario? Si nosotros pudiéramos decirle a las editoriales, oiga, esto nos hace la vida fácil, pues básicamente hay dos razones por las cuales tener en línea los metadatos, o sea, como para no entrar en el regaño de téngalos y téngalos, sino realmente si las editoriales no lo están haciendo actualmente es porque yo creo que se nos pierde el big picture, la foto grande de por qué es la importancia de los metadatos. Entonces, las dos razones principales que yo veo es, primero, por ustedes, por las editoriales, o sea, por los autores, por el contenido. Finalmente, ¿qué queremos todos? Que el contenido se encuentre, que el contenido llegue al lector. Sin estos metadatos, los metadatos son solo la ruta, o sea, son el mapa. Ahora, si a mí me dejan tirada en la mitad de una ciudad gigante como Sao Paulo, de pronto llego a mi destino, de pronto. Pero si yo no tengo unas direcciones y si yo no tengo un mapa y si a mí no me dicen cómo llegar, pues voy a demorarme demasiado, me pueden pasar mil cosas antes de llegar a mi destino. Así que esos metadatos son justamente esa hilera de instrucciones que le estamos dejando al lector. Ahora, si no lo hacen por ustedes, háganlo por el usuario. Permítanle llegar fácil y rápidamente a ese contenido. Permítanle toparse con su contenido.
O sea, finalmente yo creo que todos aquí buscamos de una manera u otra hacer más disfrutable y más eficiente la experiencia de lectura y de aprendizaje. Así que si no es por ustedes, háganlo por ellos porque realmente hace la diferencia tener una buena gestión de metadatos. Sí, toma tiempo y sí, toma recursos, pero finalmente es lo único que nos va a permitir asegurar que nuestro contenido sea leído. Ahora, el caso latinoamericano, ¿cierto? Como desde Perlego vemos que estamos gestionando los metadatos. Básicamente, aquí les puse esto habla por sí solo. Nuestra temática más leída en Perlego, con el 21% es blank. O sea, la temática más leída es la falta de temática. ¿Qué cosa más diciente, cierto? O sea, el hueco es el más grande. Ahora, Perlego evidentemente pierde mucha visibilidad de esto, pero cada uno de los aliados editoriales de Perlego también está perdiendo con esta información. ¿Por qué? Yo, Marcela, me reúno con mis editores cada mes a decirles, oye, te leyeron un montón en medicina, oye, te leyeron un montón en enfermería, oye, hubo este título que empezó a subir un montón porque lo pusimos en el carrusel de entrada. Pero si yo me encuentro con un hueco, pues mi respuesta es, oye, leyeron un montón de una cosa que no tenemos ni idea. Y que desafortunadamente, pues no nos podemos poner al desgranado de ver título por título para ver qué pudo haber sido la temática, ¿cierto? Entonces, esta foto es cómo estamos tratando los metadatos hoy en día en Latinoamérica. Desafortunadamente, no estamos logrando ponerles el peso que necesitan para que justamente los canales de distribución y las plataformas que masifican nuestro contenido nos puedan devolver análisis de datos súper profundos o digamos que muy enriquecedores. Cada vez que yo cuento estos, como los llamamos, insights a nuestros editoriales, son muy agradecidas, pero si no tenemos la materia prima para poder generar los análisis, pues yo no puedo devolver nada. Entonces, básicamente, dos temas puntuales: la categorización de los libros por submateria y por materia principal, y poder contar con una sinopsis correcta y detallada. Ahora, ¿cómo vemos el futuro de los libros en Perlego? Primero, a nivel de industria, pues sabemos que la inteligencia artificial llegó, no se va a ir. Así que, ¿qué deberíamos estar haciendo? Deberíamos estar viendo cómo apalancar estas nuevas herramientas, pues para facilitarnos estas tareas que son tan tediosas y que son tan operativas y que nos quitan tanto tiempo, ¿cierto? Un chat GPT puede en 30 segundos hacernos una sinopsis, que no es la ideal, que no nos morimos pues por esta sinopsis, seguro no. Pero si el recurso más escaso que tenemos es el tiempo, pues preferible tener una sinopsis ahí medio chatGPTada que no tener sinopsis en absoluto, ¿cierto? O sea, no diciendo que eso es lo preferible, pero diciendo es un caso de emergencia y una solución de emergencia. Pero ¿qué más puede hacer la inteligencia artificial? La inteligencia artificial te puede agrupar textos por temática. La inteligencia artificial te puede ayudar justamente a resaltar la información, los metadatos en archivos gigantes, los metadatos que les hace falta contenido. O sea, la inteligencia artificial es de verdad el Chinomatic que todos estábamos esperando y que hay que saberlo ver como eso, como una herramienta, no como una amenaza, ni tampoco como un producto, pues como tal. O sea, la inteligencia artificial viene a apalancarnos, no viene a ni a hacer lo que nosotros tenemos que hacer y que tenemos ese know-how, ni tampoco a convertirse en un producto como tal. Y eso justamente me lleva a la aplicación de la inteligencia artificial en Perlego. No vemos desarrollando algo que sea un chat GPT dentro de Perlego, no vemos la inteligencia artificial apoderándose de nuestro producto en absoluto. Pero ¿cómo lo vemos? Apoyándonos internamente justamente con procesos, ayudándonos a ver esa retroalimentación a las editoriales, por ejemplo, al momento de subir nuevo contenido, que haya una plataforma que solita se dé cuenta y le dé la retroalimentación a la editorial. Oye, te faltaron datos. Oye, si no me incluyes submaterias, yo no te voy a poder devolver un análisis de datos correcto. Todo este tipo de cosas, ¿cierto? También
obviamente nuestra obsesión en Perlego es la experiencia del usuario, poder utilizar la inteligencia artificial para hacer mejores recomendaciones, para que nuestros motores de búsqueda sean mucho más rápidos y mucho más acertados. Eso es, digamos que como nos lo soñamos, actualmente hay muchas ramas de experimentación en Perlego justamente para llegar a esto. Y bueno, a grosso modo eso es como vemos nosotros los metadatos en Perlego. Cuéntenme qué preguntas tenemos por ahí. Bueno, creo que seguimos para la próxima presentación y después que ponemos todas las preguntas de una vez, todos juntos, incluso porque todavía no tenemos preguntas. Entonces, seguimos. Marcela, muchas gracias por tu presentación, muy buena, muy esclarecedora. Federico Langui estudió filosofía en la Universidad Central de Venezuela. Trabajó como docente de español en Venezuela, Bélgica, España y Japón. Básicamente en todo el mundo. Lleva más de 20 años en experiencia trabajando en el mundo del libro. Ha trabajado para OPE, McGraw-Hill y Pearson. Actualmente es responsable por la atención de centros educativos y clientes institucionales en Librería Luces, Málaga. Federico, mucho gusto tenerlo con nosotros. Tienes la palabra, amigo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a los organizadores de estas jornadas y a mis compañeros de mesa y a toda la audiencia. Es un verdadero placer poder estar aquí compartiendo con todos ustedes y aprendiendo, por supuesto. Gracias especialmente a Marcela por esta presentación tan amena como didáctica. Como dicen en inglés, a hard act to follow, ¿no? Es un reto hablar después de ella. Bueno, hablar de visibilidad para el libro, desde luego que las librerías, algo tenemos que decir, ¿no? Seguimos siendo el gran escaparate, aunque también es verdad que las editoriales están dejando de mimarnos tanto como lo hacían antes y ahora tenemos que compartir sus atenciones con booktokers, bookstagrammers, booktubers y demás. Pero bueno, es parte del fenómeno y es hasta deseable, ¿no? Que el ecosistema se vaya adaptando a la nueva realidad, ¿no? En cualquier caso, las librerías seguimos siendo relevantes y el espacio que en nuestras estanterías estamos dispuestos a cederles para las editoriales es uno de los activos principales, así que es normal que algo tengamos que decir las librerías sobre visibilidad y lo que nuevas herramientas aportan en este sentido. Hay un director de una librería de Chicago, es una de las librerías más prestigiosas de Chicago, la Coward Seminary Bookstore. Él se llama Jeff Deutsch y el año pasado publicó un libro que se llama In Praise of Good Bookstores. Y en este libro, muy elocuente, muy bien escrito, él compara la actividad del librero con la de un sastre. Y bueno, dice que si el trabajo de sastre fuera como el del librero, el sastre tendría que estar familiarizado con todos los elementos eh, de la vestimenta de moda en la actualidad, ¿no? Pensemos en el cuello, los puños, los botones,
todo lo que utilizan, los elementos que utilizan para confeccionar una prenda de vestir hoy en día. Pero igualmente, si fuera su trabajo como librero, tendría que conocer perfectamente todos los calzones, gargantillas, hebillas, lazos y demás elementos que hayan podido estar de moda en algún momento en la historia de su oficio. Y eso es así, es verdad. Es decir, y no solo para una librería académica como es la Co-op Seminary. Cualquier librería infantil, cualquier librero infantil, hoy en día tiene que estar familiarizado desde las fábulas de Esopo, pasando por toda la literatura infantil inglesa del siglo XIX, hasta llegar a los libros de Hervé Tulé de hoy en día, ¿no? Lo cual Recording stopped. lo hace un trabajo Recording in progress. que tiene su complejidad. Y aunque hubo hace no mucho tiempo libreros que podían tener en su cabeza toda la información que necesitaban, hoy en día nos cuesta mucho imaginar nuestro trabajo cotidiano sin una herramienta que nos permita gestionar y comunicar toda esa información de manera eficiente. Digo, gestionar y comunicar. Antes hablaba, durante la inauguración, hablaba Fernando Pascual de la necesidad de hacer circular la información. Pues es efectivamente así. La información tiene que circular y hoy en día el factor tiempo es crucial. A nuestras tiendas, pocos clientes vienen buscando un libro y nos dicen que no les importa esperar un par de semanas, estamos todos acostumbrados a la inmediatez, así que la gestión y la comunicación eficiente son también muy importantes. En España somos afortunados. Contamos con una herramienta que es muy eficiente y la verdad cuyo potencial todavía no está, creo, desarrollado al máximo, sino que tiene mucho para dar todavía, pero que, como decía antes, hoy en día se nos haría muy complicado el trabajo si no la tuviéramos. Es una herramienta que está gestionada por la Asociación de Libreros, la CEGAL, que es la Confederación de Libreros Española, y en la que todos los agentes que forman parte de la cadena de valor, desde las editoriales hasta los libreros, aportan y pueden obtener datos de ello. Eh, puedo compartir la pantalla para que podamos ir viendo. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, correcto, perfecto. Pues esta es la portada de la ventana de entrada. Y aquí cualquier usuario, somos 1.300 librerías, lo podemos ver aquí, búsqueda de asociados. Hay en total 1.475 asociados, de los cuales libreros son 1.305, editoriales unas 33, después están también los distribuidores y hay incluso algunos bibliotecarios. Y como decía antes, todos los usuarios, excepto, no tengo claro lo de los bibliotecarios, pero distribuidores, editores y libreros aportan y obtienen datos.
¿Cuál es la ventaja de que este sea un sistema abierto en lugar de ser controlado? Pues en un sistema tan rico y tan diverso como el mercado del libro español, herramientas como esta favorecen el mantenimiento y el sostenimiento de esa diversidad. Eh, para poner un ejemplo, los datos de un libro publicado por un autor malagueño que nos traiga su libro a la librería, desde el momento en que nosotros tenemos stock y están los datos metidos en nuestro sistema, se suben inmediatamente o ese mismo día, ¿no? Una vez al día, todos los usuarios actualizamos los datos y entonces los datos de este libro que un autor malagueño ha autopublicado, pues aparecen ya dentro del sistema y se le da visibilidad para todo el conjunto, para todo el colectivo de usuarios. Eh, esta plataforma, digamos, Segal en red, es para los usuarios que comparten datos, pero esta a su vez tiene otra plataforma que se nutre de los datos de Segal en red, que es todostuslibros.com, que es también un portal de, mm, que pretende dar visibilidad y también eh, eh, es un e-commerce, es decir, también se puede hacer la compra de libros a través de él. También está gestionado por la Asociación de Libreros y se nutre de los datos que hay en Segal en red. Y ese otro portal, todostuslibros.com, es para los usuarios finales, es decir, que los usuarios finales pueden entrar y consultar datos y ver incluso qué librería tiene stock del libro que están buscando. Pues como podéis ver, difícilmente haya herramientas que sean tan poderosas para dar visibilidad al complejo ecosistema del libro español, el libro el sector del libro en España. Porque abarca toda la cadena de valor. Internamente nosotros, ¿cómo lo utilizamos? Pues evidentemente tenemos acceso a todo el catálogo de los libros distribuidos en España, incluso a libros que no están distribuidos, porque como decía antes, si un autoeditor o si yo independientemente importo, si yo voy a México e importo libros desde México y lo pongo en mi sistema e ingreso los datos, esos datos se suben y a partir de ese momento aparecen también en esa, en esta plataforma. De hecho, hay libreros, vamos a ver aquí, hay libreros que participan en Segal en Red que no son de España, que son de México, de Guatemala, hay libreros de Lima, de Bogotá. Entonces, bueno, pues muchas veces aparecen en Segal en Red ediciones americanas. Bueno, después es difícil conseguir para nosotros como librero, para el eh, consumidor final, pero al menos tenemos datos ahí. Y luego, en la parte de disponibilidad, nosotros si buscamos, eh, por hacer un guiño a nuestros amigos mexicanos, si hacemos una búsqueda de libros de Juan Rulfo, van a aparecer todas las ediciones activas y no, es decir, también descatalogadas de la obra de Rulfo, y vamos a poder ver entrando en cada una de ellas
pues vamos a tener los datos bibliográficos, pero luego también vamos a tener acceso a datos de la disponibilidad. Podemos ver todas las librerías que cuentan con al menos un ejemplar en su stock de este título, de este libro en este formato, con este ISBN. Y luego incluso también poder tener datos de ventas, ¿no? Podemos ver cómo se ha vendido este libro en los últimos 24 meses, ¿no? Lo cual, bueno, es información muy útil para nosotros, para los libreros, para ver cómo se están moviendo los libros. Y es información que nos puede ayudar en la toma de decisión. Incluso contamos con una herramienta que va un paso más allá y que permite comparar, hacer estudios comparativos entre distintas librerías, para comparar stock, para comparar ventas, y bueno, ver si hay algo que otras librerías de mi entorno, de mi mismo tamaño, con una clientela similar, que están vendiendo y que nosotros o bien no disponemos o que no estamos promoviendo adecuadamente. Y en cuanto a lo que hablábamos antes de la comunicación eficiente, todo este sistema es posible porque los usuarios aportan información, y para ello hay un estándar de comunicación que se llama SIMLI, que es muy sencillo pero muy eficaz. Todos los agentes del mercado del libro en España, para comunicarse, utilizan este protocolo de comunicación, que es en formato .txt, lo cual hace muy fácil la generación de los documentos y todo el intercambio de comunicación para actualizar estos metadatos, si hay cambios de precio, si hay cambios de estado. Todo eso se hace a través de este protocolo de comunicación que se llama SIMLI, y que nos facilita enormemente nuestra labor. Yo, de los casos que conozco, digo que somos afortunados en España, porque de los casos que conozco es de los más user-friendly, es de los más amigables para nosotros usuarios, es de los que presentan la información de manera más accesible, y que tiene la ventaja que decía antes de, al no ser controlada por un único agente, pues es más horizontal, es más democrático, por así decirlo, y favorece la riqueza, la diversidad, ¿no? Cualquier pequeño distribuidor de España puede hacer uso de esta herramienta sin que los costes, y lo mismo cualquier librería, sin que los costes supongan un agravio, ¿no? para su eh, su funcionamiento. Por último, quería comentar también en el tema de visibilidad. Voy a compartir otra ahora. He cambiado de página, no sé si lo he hecho bien. No, voy a compartir otra pantalla. Esta es nuestra página web. Para la visibilidad, el hecho de tener los datos en un sistema, en una plataforma única en la que distribuidores, editoriales y librerías vuelcan sus datos de disponibilidad, es enormemente útil para nosotros. Nuestra página web no solo refleja el stock que nosotros tenemos en la tienda,
sino que si yo busco, vamos a buscar a Jorge Amado para hacerle aquí a Ricardo un homenaje. Aparecerán los libros que tenemos en stock de Jorge Amado, pero veréis que hay unos libros que ponen online 24-48 horas. Esto es porque son libros que nosotros no tenemos en stock, pero que nuestra página web recupera datos de disponibilidad de otros de distribuidores, proveedores nuestros, que nos sirven los libros en este tiempo que hemos calculado y que por lo tanto nosotros se lo podemos ofrecer a los clientes indicándoles este tiempo de disponibilidad. Esto es una ayuda pues, enorme, enorme para darle visibilidad a un catálogo que es enorme y que por supuesto nosotros, ¿qué porcentaje de todo el catálogo podremos tener stock? Es ínfimo y sin embargo podemos poner a disposición de nuestros clientes un catálogo muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque compartimos horizontalmente los datos. Con esto, pues creo que acabo la exposición inicial y bueno, estoy abierto a contestar todas las dudas que haya. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Gracias por la presentación. Mucho gusto conocer la herramienta. Vamos a hablar un poco más de esto después que David Penham nos haga su presentación. David es de Nielsen Latinoamérica, gerente para Latinoamérica de Nielsen Bookscan, con más de 15 años ayudando a libreros y editores de todo el mundo a tomar las mejores decisiones. Especialista en integrar información en el árbol de toma de decisiones de la operatividad de un negocio editorial. David, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Por favor, tu presentación. Hola, Ricardo. Hola a todas, hola a mis compañeros de mesa, Federico, Marcela, y gracias por la invitación. Pues voy a intentar resumir lo más brevemente posible. No tenemos mucho tiempo. ¿Cuál es la labor que hacemos en Nielsen con los datos y cuál es la utilización que nosotros damos de la metadata? Así que confirmarme si se ve mi pantalla. Sí, Ricardo, ¿se ve? Se ve, se ve. Gracias, Federico. Bueno, Nielsen es la primera compañía en investigación de mercados en facturación en el mundo. Llevamos en Latinoamérica 50 años, estamos presentes en los 19 países de América Latina. Y en concreto yo trabajo para Nielsen Book Data, que es una empresa, una de las empresas del holding. Nielsen es una compañía, es un holding inmenso. Y nosotros somos una compañía especializada en el sector editorial. Es una compañía de mediados del siglo XIX que desde entonces se ha dedicado a la sistematización de información en el mercado editorial. Es nuestra área de conocimiento y en ello somos expertos. Somos personas que todos venimos del mercado editorial, de diferentes posiciones, distribuidores, en librerías, en editorial, y teníamos afición y conocimiento por los datos y es lo que nos ha atraído aquí, ¿no? El desarrollar una cultura de datos en el mercado editorial. Uno de los grandes hitos de la compañía es la creación del código ISBN a finales de la década de los 60, junto con la cadena de librerías W.H. Smith. Y en estos momentos pues medimos los 19 principales mercados editoriales del mundo. Medimos ventas, medimos los libros que se venden en los diferentes territorios. Colaboramos con las grandes librerías de todo el mundo
no solo con las grandes librerías, con multitud de asociaciones de librerías independientes y con multitud de librerías independientes. Digamos que Nielsen Book es... la ventaja de Nielsen Book y de Nielsen en general, o sea, de las empresas de investigación de mercados que hacen este tipo de análisis, de mediciones de ventas, que se llaman retail tracking, es como se llaman este tipo de herramientas, es la ventaja de ser un autor único. Y ser un autor único, objetivo y aséptico. O sea, no somos juez y parte. Por eso todas las compañías y todas las grandes cadenas y cadenas también multiespecialistas nos comparten la información. Porque es una compañía que tiene el trust, ¿no? El sello de confiabilidad, y además a muchos de ellos les damos servicio no solo para el mercado editorial, sino para cientos de categorías de producto. Esto hace que, nuestras mediciones sean ricas, sean muy diversas y sobre todo abiertas y gratuitas, completamente gratuitas para todos los libreros. Y un poco dando un paso atrás y un poco explicando qué es lo que hacemos y qué parte juega la metadata y otras capas de información, no solo la metadata, no solo en nuestro trabajo, ¿no? sino en nuestro sector, en el ecosistema donde nos movemos, es la integración de la cultura de datos en un negocio editorial. El manejo sistemático, y recalco sistemático, pues porque hay un protocolo, hay un proceso, hay un método que se ha refinado y continúa refinándose de datos, es fundamental para el crecimiento en cualquier organización, y más aún en mercados maduros como el mercado editorial. En estos momentos, pues si hace 2 décadas, 3 décadas en el mercado editorial, una de las vías de crecimiento en estos mercados maduros fue el marketing y la promoción. En estos momentos, una de las vías principales de crecimiento para los editores, libreros, distribuidores, es el manejo de datos, el manejo de información. Y aquí pues está la capa de los metadatos, ¿no? He agarrado estas fotos que aparecen en Google cuando buscas metadatos, y estoy muy contento de añadir un gatito en un PowerPoint. Y pues como veis, pues la metadata al final es la sistematización de esa información. Y esa información es dinero, esa información son más ventas. La gestión de datos en cualquier empresa es análoga a, por ejemplo, pues como hemos comentado ahora, ¿no? A un departamento de marketing y comunicación, a ese trabajo de marketing y comunicación, si eres un editor, eres un librero pequeño, y como podría serlo a la facturación o a multitud de trabajos, de diferentes trabajos dentro del proceso de creación editorial y de distribución de libros. Digamos que es una presentación, tenemos muy poco tiempo, voy a hacer aquí como un resumen mínimo, como lo más mínimo, de cuál es el viaje de los datos y cuál es ese proceso de integración de los datos. Y arrancamos pues con la producción editorial, el trabajo editorial en sí, y de ahí llegamos al registro de productos, ¿no? A la creación de nuestra base de datos como editores, porque es el primer paso, ¿no? Los denominados pues metadatos, ¿no? Luego hay una segunda fase de integración en el ecosistema, en toda la cadena, y luego hay una última fase que es en la que nosotros más trabajamos y que es el último paso necesario para que los datos no queden en el vacío y los metadatos no queden en un trabajo vacío, es la integración en la operativa del negocio, ¿no? La aplicación y la ejecución en nuestras decisiones, en nuestras decenas de tomas de decisiones diarias, a corto, a largo plazo, de esta información. Hago aquí un pequeño impasse, como un foco fuera de esta conversación, que es este primer paso, ¿no? El registro de productos y la creación de nuestra base de datos. Los metadatos pertenecen al editor y los divido en 3 tipos principales: los de producción, que por lo general son internos del editor, no los comparten, no se integran en el ecosistema, y ahí puedes tener pues desde tu tiraje, tu inversión, tus costos en impresión, o tu escandallo, tus costos por libro, etc. Luego están los de caracterización del producto,
que son los más habituales de integrar dentro de la cadena de valor, que son los que se suelen compartir con la base de metadatos que existan en los diferentes países, y también metadatos de promoción. Y aquí el editor ya tiene una fuente de información muy relevante, muy importante, sin tan siquiera integrarse o contratar servicios de bases de datos o servicios de ventas de libros, como puede ser el nuestro. Y es un trabajo en el que sistematizar esa información a un editor ya le puede dar información muy relevante. Muy relevante como tener, pues, claro cuáles son sus libros más vendidos, históricamente, un ranking de sus libros más vendidos, tener esa lista clara, o cuáles son sus autores más vendidos, o cuáles son sus ventas por distribuidor, en caso de territorios con modelos de distribución, no con redes comerciales propias, cuáles son sus ventas por librero. Es información muy relevante que el propio editor puede y debería tener sistematizada y que ya le va a dar una cantidad de información para toma de decisiones muy relevante, sin realizar inversiones en empresas que pueda haber alrededor, con inversión en tiempo y con un método de gestión de sus propios datos. Pues también pueden sistematizar, ¿no?, y guardar cuáles han sido sus inversiones, ¿no?, sus campañas en promoción, por ejemplo, en plataformas digitales. Sabes en qué libro las has aplicado, ¿no? Y luego tienes las ventas de estos libros, sabes en qué fechas los has aplicado y puedes hacer tus cálculos de ROI, ¿no? Cómo han aumentado tus ventas en el momento en el que tú has aplicado, has invertido en esas plataformas. Eso ya depende de cada país, cómo es el flujo de información de la cadena de valor también al librero, cómo le regresa esa información y con qué frecuencia y con qué granularidad. Regresando a ese viaje de datos que estábamos comentando antes, está esta primera fase, que es la que comentábamos, que es la creación por parte del editor de una base de datos. Y luego están las plataformas de gestión de bases de datos, como puede ser en España Dilbe, en Brasil, en Alemania y en México en Viví, Metabooks, en Reino Unido, India, Australia, Nielsen Book Data. Pues hay diferentes servicios y diferentes plataformas de gestión de bases de datos en cada país, que son, pues, plataformas tecnológicas que ayudan a esa información que el editor, a esa base de datos que el editor ha creado, pues compartirla, ¿no? Y aquí viene la parte, digamos, que más enriquece o más puede enriquecer o aportar más valor al sector, ¿no?, al mercado editorial en sí, que es la integración en el ecosistema. Pues cómo la información o cómo conecta el autor hasta el último punto de la cadena, que es el lector, y todos esos intermediarios y servicios y personas y funciones que hay en mitad del camino. Pues las principales son la cadena de suministro, desde el autor al lector, la cadena de valor, las compras de derechos, preproducción, producción, promoción, gestión de derechos, distribución. Toda esta teorización se la hemos robado a nuestra compañera Arantxa Mellado, una de las mayores teóricas de los metadatos, por lo menos en lengua española dentro del mercado editorial. La integración también supone la indexación en buscadores y bases de datos, ¿no? Fomentar que el consumidor final tenga capacidad de descubrir nuestros libros, de poder visualizarlos en Internet, de poder buscarlos en diferentes bases de datos o en un buscador como Google, que ellos lleguen hacia ello, que lleguen al libro dentro de ese purchase journey, ¿no?, de ese proceso de compra entre que surge la necesidad o el interés o llega la promoción hasta la compra final del libro. Y luego también en la integración del ecosistema también está Nielsen Bookscan, ¿no? Pues la compañía que mide las ventas ISBN a ISBN en los principales mercados editoriales del mundo. Y nosotros, pues lo que hacemos con ellos es, pues, esa aplicación, esa ejecución, ¿no?, esa integración de esta información en la operativa de los diferentes negocios.
¿Cómo funciona Nielsen Bookscan? Las librerías envían semanalmente. Nosotros cuando llegamos a un país llegamos a acuerdos con los libreros. Los libreros nos envían la información con granularidad semanal y ellos nos envían su parte y nosotros les regresamos el total del mercado con la misma granularidad. Es un sistema abierto y completamente gratuito para los libreros. No existe un intercambio económico, se firma un contrato de confidencialidad que dice que Nielsen solo puede dar datos agregados. Nielsen puede decir que un libro vende 1000 unidades, pero no puede decir cuántas ha vendido cada uno de los libreros. Y quienes sostienen económicamente el modelo de negocio pues son los editores. Los editores se suscriben a estos informes y hay diferentes niveles de acceso y diferentes costos, pues dependiendo de la capacidad de inversión y dependiendo del editor. Nuestras tarifas son por cuota de mercado, son muy democráticas. El gran editor paga más, el editor más chico paga menos. Y nosotros lo que hacemos es integrar todas estas transacciones de venta que nos llegan por las librerías, cada vez que se produce una compra por parte del lector, lo que medimos es lo que los lectores en cada país compran, pues lo que hacemos es cruzarlo por los metadatos. Y esto nos va a permitir caracterizar esas transacciones, de qué autor son, de qué sello son, por qué distribuidor, de qué distribuidor son, qué temática, fechas de lanzamiento, idioma, pues una serie de clasificaciones que nos van a ayudar a segmentar todas las ventas que se producen en el mercado. Debemos de tener en cuenta que independientemente de que un editor contrate este tipo de servicios o no, es muy interesante para el librero, para el editor, que sus libros estén correctamente catalogados, porque estos libreros están comprando en base a estas listas. Y si de repente, pues en Colombia, el comprador del libro infantil juvenil de La Nacional quiere ver cuáles son los libros más vendidos del segmento, cuáles son las tendencias del segmento y pide una query, pide ese análisis a nuestro sistema, pues si tus libros como editor están bien clasificados, pues le van a aparecer correctamente. Si no tiene metadatos, pues esas ventas van a estar ahí registradas, pero no van a poder ser segmentadas a un sello o a un género, por ejemplo, en concreto. Y al final la aplicación de esta información, de estas herramientas de medición de ventas que se llaman Retail Tracking, pues son múltiples y afectan a diferentes departamentos o no departamentos, porque al final es información dirigida a todo tipo de empresas, pues a diferentes tomas de decisiones, ¿no? Desde las contrataciones, ver las ventas previas del autor a la hora de llegar a un acuerdo más justo entre las partes, tendencias, cuánto es lo que vende cada temática, qué editoriales están dentro de cada nicho, cuál es el peso de ese segmento, cuál es la competencia o cuáles son los editores que están trabajando ese segmento, qué autores venden más. Ayudan también para desarrollo del producto, para el marketing mix, estimación de tirajes, posicionamientos en precios, para diseños de cubierta, pues ver dentro de los productos más vendidos dentro de cada categoría qué características comunes tienen. Ayudan para definir modelos de distribución, estrategias de colocación, argumentos comerciales para nuestros distribuidores o redes comerciales, argumentos asépticos de una empresa aséptica que lo único que hace es auditar el mercado. No es ni juez de parte, no está ni de un lado ni está del otro lado. Seguimiento de las ventas, reimpresiones, pues al tener semana a semana cuánto está siendo la salida del libro, pues nos ha permitido primero ajustar mucho el tiraje porque vamos a tener capacidad de reacción y poder anticipar esas reimpresiones para no tener roturas de stock. Argumentos comerciales, cuando vemos que un libro está funcionando especialmente bien. Informar a autores. De cara a marketing y comunicación lo hemos comentado un poco, ¿no? Argumentos promocionales, cálculos de ROI para inversiones, poder calcular cuál es el ROI de una campaña de firmas, de una inversión en una campaña digital, en fechas concretas y ver cuáles son, no verlos promoción a promoción, no acción a acción, sino verlas acumuladas y ver cuáles son las más exitosas o las que más ROI nos devuelven. Sirven para dirección, para tener resultados de compañía y sobre todo, que es muy crítico, sirven para tener la cuota de mercado, ¿no?
Estas mediciones te dicen cuál es el tamaño completo del pastel, porque colaboran con nosotros, no solo las librerías independientes, sino todas las grandes librerías del país. Cuando digo grandes librerías, es que al final no lo tenemos en cuenta, pero por ejemplo, en México, Walmart es una de las grandes librerías del país. Y cuando digo grandes, lo digo con todas las letras, es una de las grandes librerías del país. Tener el tamaño completo de ese pastel y saber cuál es tu participación. Esta es la capa clave de información. Una cosa es tener tus ventas, ver tus ventas, tener tu comportamiento, pero la otra es poder compararlo con el mercado. Tú a lo mejor estás creciendo un 1,8%, por ejemplo, en ventas frente al año pasado, pero si el mercado está creciendo un 4%, te puede parecer que lo estabas haciendo bien, pero te están robando cuota, te están achicando. Y alguien de tu competencia pues está creciendo más que tú. Validación de estrategias, construcción al final de consolas de indicadores claves para la gestión de un negocio librero o un negocio editorial, que nosotros esto es en lo que apoyamos mucho a libreros y editores. Y por supuesto para temas financieros, de presupuestos y pagos de royalties. Pero toda esta información pues no puede ser segmentada y correctamente analizada sin los metadatos, sin unos metadatos de calidad y sin unos metadatos con una buena cobertura dentro del mercado. Y bueno, esto es lo que quería presentaros, ¿no? Como el manejo sistemático de datos es una vía fundamental de crecimiento en cualquier organización y más aún en un negocio editorial donde son mercados maduros, ¿no? Y donde pues crecer no es tan fácil, no es tan sencillo como en mercados nuevos o mercados emergentes. Y nada, muchas gracias y hasta aquí lo que quería comentaros. Muchas gracias, David. Gracias por la presentación. ¿Tenemos alguna? A ver si puedo ver en el chat. Si tenemos. No tenemos preguntas todavía. Entonces, David, por favor, ¿puedes cerrar la presentación? Que sí, quedemos todos en la. Perfecto. Gracias. Mejor. Mejor. Bueno, ya hablamos de diversas cosas. Entendemos las perspectivas diferentes de la biblioteca, de la librería y también del servicio de report. Bueno, cuando me voy a hacer una pregunta un poco más amplia y todos pueden dar sus percepciones. Cuando hablamos de metadatos, decimos que ellos hacen que los libros lleguen a las manos de los lectores, ¿sí? Y compradores de libros. Pero algunas personas, después de unos años trabajando con metadatos en esta área que estamos trabajando hoy, la América Latina, piensan o dicen que los resultados son abajo o no son tan buenos cuanto se esperaba. ¿Es así? ¿No son tan buenos cuanto se esperaba? ¿Qué pasó? ¿Hicimos algo errado? ¿O hace falta algo? ¿Qué piensan? ¿O los resultados son progresivos y tenemos un poquito ahora y después van a crecer? ¿Qué os parece el uso de metadatos y el reflejo en los resultados hoy, después de algunos años? Pues yo creo que, por lo menos en Latinoamérica, ha habido un antes y después en los metadatos, pues después en esta época post-COVID. Ha sido la palanca de cambio. El e-commerce ha crecido enormemente. Y el e-commerce depende en mayor medida de la metadata y la compra en e-commerce depende en mayor medida del discoverability de los libros.
Y yo creo que este ha sido el catalizador, ha sido el principal impulsor en Latinoamérica. Pues porque esas bases de datos pues eran más jóvenes, tenían más tiempo. En otros países, en España, donde Dilbe pues ya tiene pues prácticamente 20 años y las bases de datos pues eran más maduras y el e-commerce pues tenía una penetración, una cuota de mercado más grande, pues este salto no ha sido tan grande. Se ha impulsado, se ha acelerado, pero yo creo que en concreto en Latinoamérica esta ha sido la clave y ha sido la gasolina. Y yo creo que es lo que va a hacer que la calidad de los metadatos en Latinoamérica, o al menos en los principales mercados, crezca y crezca mucho y está creciendo mucho. Bene. Yo ahí Federico? Oh, perdón, Marcela, por favor. Sí, yo creo que agregaría que, bueno, yo creo que era no solamente como la consecución de los metadatos como materia prima, sino que tenían que ir sucediendo varias cosas al tiempo, así también como menciona David, frente al e-commerce en mi caso, es más frente, por ejemplo, a las estrategias de SEO, de SEO, o inclusive pues las plataformas digitales pues también como coming up to speed, o sea, llegando a lo que necesitábamos crear justamente para que los metadatos fueran bien utilizados. Entonces, como por decirlo de alguna manera, pues se encontró el petróleo, pero hacía falta montar la refinería y pues es algo que tiene que ir sucediendo todo al tiempo. En el caso de Perlego, por ejemplo, nuestras estrategias de SEO son uno de los grandes pilares de por qué los usuarios nos encuentran y por qué hay un crecimiento, digamos que muy interesante mes a mes, pero que conllevó ser muy fuertes en SEO, ¿cierto? O sea, hizo falta una curva de aprendizaje, hizo falta un montón de optimizaciones internas, hizo falta seguramente una inversión muy grande en mercado digital, en entender, en montar sistemas. Así que yo creo que de pronto nos faltó un poquito de visión a largo plazo en términos de, ok, yo hice mi parte en frente a pasar mis metadatos organizados, pero no estoy viendo que hay un montón de cosas a nivel de ecosistema que tienen que suceder para que efectivamente esas ventas pues supongan un crecimiento en mis ingresos. Vale. Federico, me gustaría una visión un poco más de la librería física, porque yo pienso que está más claro cuando se piensa en el e-commerce. Sí, no hay duda que sin metadatos es imposible tener e-commerce. Pero la experiencia en Brasil que tengo acá es esta, que empiezan con e-commerce y después les abre los ojos, oh, pero esto también está bien para la librería física. ¿Cómo es esto? Federico, ¿se nos puede decir un poco para la librería física y cuáles son los resultados? Sí, a ver, como decía David, es cierto que en España las bases de datos que recogen los metadatos de los libros ya están consolidadas desde hace años y los datos se comparten, como había comentado antes. Es verdad que es mucho más reciente el uso de esos datos, es decir, la conversión de esos datos crudos en información que nosotros podamos utilizar en la toma de decisiones. Herramientas como Power BI, por ejemplo, nos han permitido a nosotros, a través del estudio de nuestro stock, y compararlo con las ventas, hacer mucho más eficiente la gestión de la librería. Al final, no siempre se trata, porque nuevamente, como decía justamente David, es un mercado maduro, crecer es muy difícil, pues a veces no se trata de crecer mucho, pero sí de que tu gestión sea más eficiente, porque así, bueno, pues reduces costos y al final si no aumentas el beneficio, que en este sector el beneficio siempre
marginal, al menos pues puedes hacerlo más cómodamente. Estos estudios que nosotros hemos utilizado, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy preciso. Nosotros el año pasado estudiamos las ventas de la campaña de Navidad en relación con el periodo durante el año en el que la novedad había salido. Y vimos una tendencia muy, muy clara. Es decir, para la gran mayoría de las novedades del año, el patrón se repetía. Si el libro había salido en el primer trimestre del año, pues a final de año, en la campaña de Navidad, lo normal es que se vendiera un 20% de lo que se había vendido durante el lanzamiento. Los libros que habían salido en el segundo trimestre del año, pues ese margen era un poco mayor. Y los libros que habían salido en el tercer trimestre, pues llegaba casi las ventas durante la campaña de Navidad llegaban casi un 80% de las ventas durante el periodo de lanzamiento. ¿Qué supuso eso para nosotros? Que no tuvimos que hacer campaña de Navidad. Es decir, nosotros no tuvimos que aumentar nuestros órdenes, nuestros pedidos a las editoriales y pudimos gestionar una campaña de Navidad reduciendo nuestro stock un 25% en comparación con el año anterior. Todo este proceso de estudio habría sido imposible sin los metadatos. Y ya te digo, es decir, en este caso no se trata de aumentar las ventas, pero de hacer una gestión mucho más eficiente, porque eso nos ahorró pues en trabajo de recepcionar material, de colocarlo en las estanterías y luego en enero pues hacer el trabajo inverso, hacer el picking, volver a meterlo en cajas y mandarlo de vuelta a las editoriales porque eran libros que no íbamos a vender, con lo cual nuestra gestión es más eficiente, pero cumplimos con nuestro compromiso también con el medio ambiente, porque se gastan menos recursos en material de embalaje, en transporte, con lo cual, bueno, estamos muy, muy satisfechos de haber podido hacer eso. Y ha sido, bueno, gracias a disponer de los datos, sí, pero no en crudo, sino haber utilizado una herramienta para traducir esos datos en información. Perfecto. No sé si eso contesta Gracias, un poco a Federico. tu pregunta. Sí, perfecto. Muy claro. David, yo lo sé que hay un reporte desde Reino Unido de 2020 o 2019 sobre la importancia de los metadatos en los resultados de las ventas. Este reporte está abierto en la web, pero es de Nielsen. No sé si tienes acceso a él o si ya lo has visto. Yo debía haberle preguntado esto antes. Pero estuvo disponible varios años. No sé si en estos momentos mis compañeros que llevan la web sigue colgado el reporte o no. Tendría que revisarlo. sí, yo lo leí por cuenta del trabajo que tengo acá. ¿Podría nos comentar un poco más específico sobre la influencia directa de los metadatos? Un ejemplo muy simple. Un libro con la tapa y un libro sin la tapa están a venta en la web. ¿Cuánto se puede vender más? Esto es un ejemplo muy, muy, muy pequeño, por favor. Pero hay unas medidas, ¿conoces estas medidas? A lo mejor que Marcela lo sabes, esta relación también desde Perlego. En ese reporte pues se calculaba un indicador de ventas por ISBN y se comparaba pues ISBNs con o sin metadatos
No sé si incluso también se comparaba la calidad, comparar la calidad, pero es algo obvio, ¿no? Y obvio desde muchas perspectivas, que un producto que se integra mejor en la cadena de valor y permita a todos que sea mejor buscado, no solo para la cadena de valor, sino también para su indexación en las diferentes bases de datos, también para el consumidor, pues es obvio pensar que va a funcionar mejor y que va a tener ventas. Yo creo que entiendo que este es un punto con los metadatos en los que en el sector editorial pues ya lo hemos integrado, ¿no? O ya lo tenemos claro. Estamos más bien en ese método, ¿no? En ese tiempo, ¿no? En ese tiempo que es dinero para desarrollarlos e integrarlos. Yo creo que es la principal barrera. Sí, un libro con metadatos, por lo menos visto desde la estadística, desde las grandes cifras, va a vender más. Ricardo, estamos colaborando. Bueno, también estamos colaborando con Brasil, estamos colaborando con vosotros en algunos, con otros compañeros tuyos. Y en Frankfurt se está haciendo un análisis y se está cruzando que un libro tenga metadatos o no y esa calidad de los metadatos, pues con las ventas que esos ISBNs registran en Nielsen. Y sí, y volveremos a publicar un refresh de este reporte en Frankfurt. Ya se han analizado algunos datos y como es obvio, pues todos sabemos que un libro con metadatos vende más. Gracias, David. David, hay una pregunta para usted desde Nadesha Montalvo, desde Flaxo, Ecuador. Si un librero suscribe el contrato con Nielsen, ¿recibe los reportes de mercado o qué es lo que recibe? Sí, el librero envía sus ventas y él recibe el total del mercado. Así es. Lo que se firma es un acuerdo de confidencialidad. Conforme Nielsen no puede compartir con terceros las ventas de ese librero. Solo puede dar ventas acumuladas. Así es como trabajamos. En estos momentos en Latinoamérica, nosotros estamos midiendo México, Brasil y Colombia. Y estamos trabajando pues, para agregar más países. Como es lógico, pues vamos por tamaño de mercado, ¿no? Pues por donde nosotros creemos que vamos a obtener más beneficio. Y en estos momentos se está trabajando en Argentina y en Chile. Para que estas mediciones lleguen, tiene que haber primero un compromiso por parte de la industria. O sea, Nielsen no llega y convence. O sea, realmente los libreros y los editores, tiene que haber un consenso de que esta medición exista, y en eso es en lo que estamos trabajando en estos momentos. Y por supuesto, pues claro, también medimos Nielsen se ha fusionado con la otra gran grande, es mucho más amplio, y nuestro objetivo es el de medir las ventas del libro en español. O sea que cuando un librero, un editor, pues, sino también los que ha vendido en otros territorios de lengua española. Ese es nuestro objetivo y seguir creciendo en Latinoamérica. Vale, gracias, David. Marcela, una pregunta para usted. Me llamó la atención que deciste que trabajar con metadatos hay que gastar tiempo, hay que trabajar mucho. ¿Podríamos decir que no es que es un invertimiento de tiempo y también de dinero? Porque va a tener una ganancia después. Un retorno totalmente. Y así es como digamos que nosotros procuramos incentivar justamente a las editoriales a invertir, y lo has dicho muy bien, es que es una inversión. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba en la presentación, si para una casa editorial es demasiado trabajo poner un segundo tema como un secondary topic o inclusive el primario, que pues para uno sería como, por favor, por lo menos dime de qué vamos a hablar, pero digamos que ni se puede el uno o no se puede el otro,
porque no hay tiempo, porque siempre los recursos son escasos, es que nosotros sabemos que siempre hay mil necesidades, pero digamos que mi tangente ahí es decirles, a más información ustedes me dan, a más información yo les devuelvo. O sea, y a más información ustedes me dan, más relevancia les va a dar la plataforma. O sea, y eso, y yo estoy hablando para mí y estoy seguro que para todos los canales de distribución. O sea, el 100% de los que estamos aquí utilizando el contenido de alguien más, queremos justamente que o sea, que flote y a más información flota más. Entonces es como, piensen que las metadata es meterle más aire a ese contenido para que flote más rápido. Así que 100% de acuerdo, es simplemente una inversión. Puede ser difícil encontrarle el tiempo, pero al fin y al cabo, pues es una cosa que por contenido lo haces una vez en la vida, pues a menos de que haya, digamos que, nuevas ediciones, pero por contenido es una vez en la vida y te va a asegurar que ese retorno de análisis sea muy bueno y justamente ese retorno de la búsqueda del usuario a tu contenido, pues sea muy eficiente. Sí, Yo, voy a intentar hacer una pregunta práctica para los tres. Si un editor les pregunta, bueno, no hago metadatos ahora, voy a empezar, pero no les puedo entregar 50 campos de metadatos, es mucho para mí. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son los 10, 5? ¿Cómo empiezo? ¿Está bien si empiezo con 10 y después voy a creciendo? puedo, sí, desde luego, es decir, a ver, hay que buscar siempre un balance, ¿no? Entre cantidad y calidad. Es decir, si tú te propones meter 50 datos por libro y luego no vas a poder, es preferible que te ajustes a lo básico, ¿no? Es decir, los datos bibliográficos esenciales y luego en la medida en que puedas, pues ir enriqueciendo esa información. Yo creo que hoy en día, al menos me resultaba curiosa, ¿no? La pregunta que le planteabas antes a David. Hoy en día, en Europa al menos, nadie se plantea la importancia de los datos, de los metadatos. Es más, ya estamos en el paso de buscar enriquecerlos más y complejizarlos si cabe todavía más. Yo te comentaba ayer un proyecto que me parece fascinante, la Börsenverein, la asociación que reúne libreros, editores y distribuidores alemanes. Ellos han hecho un estudio de neuromarketing y un catálogo de datos eh, emocionales que vinculan a los libros, de manera de poder hacer catálogos y filtros y organización de las librerías, tanto físicamente como online, organizar la oferta para el cliente final también con esos criterios emocionales. Y a un cliente que ha pedido un libro que por el estudio, hemos visto que le provoca miedo, angustia o Recording stopped. una emoción que normalmente asociaríamos al thriller, pues vamos a ofrecer ese tipo de libros. O, por ejemplo, físicamente, en la librería, organizar una mesa en la que hay una cierta armonía en las emociones que le van a producir a los clientes. A mí, cuando conocí este proyecto, me pareció fascinante y, por supuesto, todo parte de tener de entrada una base de datos, de los datos básicos, completa, ¿no? Completa, unificada, sistematizada,
para poder seguir luego enriqueciendo. Pero no hay duda de que es fundamental en el a día de hoy, es incuestionable su necesidad. Bueno, la base de datos de Alemania tiene 50 años, entonces creo que tienen mucha información ahí. Ya lo empezaron. Pero por otro lado, creo que nosotros ya caminamos un buen espacio, ya estamos muy adelante desde que empezamos acá en Brasil, empezamos hace 6 años con MetaBooks y ya estamos ahí en México, otros países tienen otras bases de datos y estoy seguro que el camino está puesto, hay que seguirlo, hay que continuar. Una pregunta más, déjame buscar acá. Yo apunté algo. Marcela mencionó en tu presentación la inteligencia artificial. Yo creo que Nielsen también ya está a hacer estudios con esto, o ya está ahí en algunas partes de su trabajo. Para los libreros, de manera práctica, específica, el día a día, creo que todavía no, pero me parece que tendrán ayuda. Entonces, como es una cosa más moderna, una cosa más actual, me pareció interesante preguntarles qué les parece que piensan de la inteligencia artificial y si puede ayudar o si va a traer problemas o dificultad a las personas trabajando en este mercado. Ladies first. Ladies first. Bueno, pues, o sea, pero es que a mí me juega en contra también mi generación porque, pues, digamos que cuando una tecnología es disruptiva, yo pienso que no, o sea, ya no hay vuelta atrás, ¿cierto? O sea, es que ya no hay que llorar sobre la leche derramada y todo lo contrario, apalancarse en esta tecnología en Perlego. Pues yo creo que todos somos como muy jóvenes, entonces estas transiciones tecnológicas tan agresivas, pues lo tenemos un poco codificado porque nos ha tocado todo, o sea, nos tocó del papel al computador y del internet al no internet, o sea, todo lo hemos tenido, y estamos seguros pues que la inteligencia artificial pues ya vino y ya es una realidad. Así que pues pienso que lo mejor es entrar justamente a ver esto cuando es un riesgo y procurar mitigar esos riesgos, o sea, cuando yo le tengo que decir a la inteligencia artificial, perdón, no puedes acceder a esta información, no puedes estar en este campo de acción puntual, o sea, hay unos momentos en los que nosotros a la tecnología la podemos restringir afortunadamente a través de políticas de propiedad intelectual, y en qué escenario sí tiene mucho sentido. Entonces, nuevamente, o sea, en la operatividad que es fácilmente automatizable, ¿por qué no incluir la inteligencia artificial? Pues, o sea, casi que tenemos que probarle al mundo, que le vamos a ganar a la máquina, o más bien de una vez decir, sí, es que la máquina en esto operativo me ganó y lo voy a utilizar a mi favor. Así que sí, nosotros desde Perlego lo vemos como un amplificador muy grande, como una herramienta para hacer nuestros procesos más fáciles, como les contaba en mi presentación. Nuestra obsesión es que la experiencia de usuario sea siempre la mejor. Si entra una herramienta nueva a ayudarme a hacerle mejores recomendaciones al usuario, a que el usuario llegue más rápidamente a ese contenido de interés, que lo lea muy bien, que lea todo su patrón de comportamiento y sepa inclusive hacerle unas recomendaciones por fuera de su área de interés con algunos cues, con algunas claves que encontró de su comportamiento,
pues para nosotros es maravilloso. Pero sí entendemos que hay unos riesgos muy grandes que hay que saber atender y ojalá contar con unas políticas que justamente protejan al generador del contenido, pues finalmente a quien tiene la propiedad intelectual. Dale. Federico, ¿algo a Pues decirnos? yo, a pesar de mi edad, eh, estoy totalmente de acuerdo con Marcela y de hecho en la librería ya estamos utilizando inteligencia artificial en algunos procesos que son automáticos. Hemos empezado todo un trabajo de mejoramiento del SEO y ahí la inteligencia artificial en toda la parte de la creación de las URLs y de los link building, pues ayuda mucho y es un trabajo que no requiere mm, es decir, no tiene por qué ser personalizado, o sea, tiene que ser de una manera en la que se ajuste a los criterios que aplica Google, pues ya está, dejamos que la inteligencia artificial lo haga y luego hay otros aspectos, por ejemplo, nosotros observamos tendencias permanentemente en los estudios que hacemos de nuestras ventas, del comportamiento de nuestros clientes. Es decir, nos gusta creer que somos cada uno individuos únicos y especiales, pero en realidad nos comportamos como entes sociales y identificamos tendencias muy a menudo. Pues si hay herramientas que nos ayuden a estudiar esas tendencias, a identificarlas a tiempo y actuar en consecuencia, pues bienvenida sea. No tengo ningún problema. Perfecto. David, ¿quieres dar una palabra sobre la inteligencia artificial? Esa era la pregunta. Es que se cayó mi conexión. Llevo como 2 o 3 minutos desconectado. Ya me he vuelto a conocer. Pues es una herramienta. Es una herramienta que debemos utilizar y vamos a utilizar, igual que se va a utilizar para el arte, se va a utilizar para el negocio editorial, no sé, análoga a lo que sucedió con el Photoshop en su momento para los fotógrafos o el Word para pues los despachos jurídicos. Es una herramienta. Sin más, es una herramienta con más implicaciones y con mucho potencial y que en algunos aspectos puede ser un cambio de paradigma. Pero en mi reducido conocimiento de las posibilidades, que se van ampliando pues con el tiempo, poco a poco nos estamos dando cuenta, a día de hoy yo la veo como una herramienta que debemos utilizar y yo ya la utilizo para mi trabajo diario. Vale, muy bien. Señores, señora, estamos llegando al final del tiempo. Entonces, les gustaría pedir que nos den una palabra final sobre este tema. ¿Cómo hacemos los libros llegar a las manos de los lectores? ¿Cómo hacemos que los libros se vean? Y para finalizar este nuestro tiempo, por favor, otra Bueno, vez, ladies first. ladies first. Bueno, yo lo único que, o sea, es como una invitación. A veces nos pasa que todos estamos atendiendo el mismo reto de manera individual y no alzamos la mano y decimos, estoy teniendo la dificultad con esto, lo que tú hablabas, por ejemplo, ahorita, un editor que no ha empezado a los metadatos, a lo mejor hay una barrera que le impide decir, oiga, es que no tengo ni idea. La invitación es, alcen la mano y digan, listo, yo quiero hacerlo y, o sea, y entiendo la importancia, nunca lo he hecho, por favor, trabajemos y colaboremos juntos. O sea, veo a Federico darme la razón, así que estoy segura es que así libreros y canales de distribución sabemos la importancia, queremos ayudarlos. Seguramente el 100% de los casos habrá la contraparte diciéndote, sí, ven y lo ayudamos. O sea, ven y te muestro cómo lo hacen otros editores, ven y te muestro cuáles son esos datos que son demasiado relevantes, empieza por ahí, sírvete de estas herramientas. Así que dejaría esa invitación, o sea, no
no desatendamos los metadatos en el caso en el que no sepamos atenderlos, sino busquemos colaboraciones. Gracias, Marcela. Federico. Yo no puedo estar más de acuerdo. Hace un rato, durante la inauguración, Socorro Venegas hacía un llamado a la solidaridad dentro de la industria del libro y bueno, es muy en línea con lo que está diciendo Marcela. Este es un tema que nos atañe a todos. Todos necesitamos todos necesitamos poder comunicarnos y por lo tanto las soluciones tienen que favorecernos a todos, ¿no? Y quizás en algún momento tenemos que dejar intereses particulares para atender a las necesidades del colectivo. Y nada más, ha sido un auténtico placer, se me ha hecho muy corto. De acuerdo. David, sus últimas palabras. David, yo creo que se fue. Se ha quedado sin palabras. Bueno, entonces yo les digo lo mismo que Marcela y Federico. Estamos acá juntos. Si necesitan ayuda, llaman. MetaBooks está en México y Brasil. No para vender nada, estamos ahí para hablar de metadatos, ayudarlos. Siempre tenemos un equipo. Creo que David ahora. ¿Quieres hablar, David? ¿Volviste? Estás mudo. No voy a decir nada más que mis compañeros no hayan dicho. No sé, por poner un resumen, pues sí. El tratamiento de datos es una de las vías claras de crecimiento para el mercado editorial. Que esa información fluya. Bueno, muchas gracias a todos. Una buena tarde, buenas jornadas. Provecho. Muchas gracias. Nos vemos ahí en el mercado. Gracias Mucho a gusto ti. conocerlos. Saludos a todos. Igualmente, Ricardo, un placer. Marcela también. Gracias a la organización también. Hasta Feliz luego. tarde.